Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar con esta nueva clase con respecto al tema del lenguaje. Vamos a estar revisando aquí algunos elementos teóricos y en un segundo momento estaremos desarrollando actividades prácticas para la estimulación del lenguaje comprensivo, expresivo y articulado. Entonces, dentro de las generalidades del lenguaje, tenemos que tomar en cuenta que el lenguaje articulado se considera un elemento distintivo del ser humano. Antiguamente se consideraba que el lenguaje era lo que le caracterizaba al ser humano y se pensaba que ninguna otra especie animal tenía la posibilidad de comunicarse. Esto ahora ha sido descartado. Conocemos nosotros que muchas especies se comunican desde los insectos, pasando por las aves hasta los mamíferos. De tal manera que aún un lenguaje más complejo, articulado, sigue siendo un distintivo del ser humano, pero no es único en nuestra especie. También se puede mencionar que esta articulación del lenguaje, que quiere decir poder hablar, poder entender el lenguaje y utilizarlo de manera más o menos eficiente en la comunicación. Se debería alcanzar un dominio del mismo alrededor de los 5 o 6 años. No hablamos nosotros de un perfeccionamiento en las reglas y usos gramaticales, ni de la lectura ni de la escritura, pero sí del lenguaje hablado. Tiene una función muy importante que es el poder expresar. Los niños a través del lenguaje logran comunicar sus emociones, sus acuerdos, sus disgustos, sus pensamientos. Por lo tanto, esto nos acompaña a nosotros durante el resto de nuestra vida y es la principal herramienta que nos permite mantener las relaciones sociales y establecer estas relaciones que han permitido también el desarrollo de la civilización. El lenguaje se adquiere y se desarrolla en función de la familia y la cultura en la que el sujeto nace o es criado y se desarrolla. Esto es bastante claro y obvio. Em, si un niño de genética ecuatoriana, de padres ecuatorianos, a muy temprana edad, de las primeras semanas de vida, es adoptado o se le lleva a vivir en China con padres y una familia de esa cultura, el niño finalmente adquirirá el lenguaje sin ningún problema, así como un niño de esa región del planeta si es que llegara para acá al Ecuador. Entonces, es una adquisición cultural. Claro que no olvidemos que Noam Chomsky menciona, y con mucha razón, que el ser humano tiene eh, habilidades innatas para el desarrollo de dicho lenguaje. El lenguaje articulado entonces es un conjunto de sonidos capaces de combinarse entre sí. Muy interesante cómo a lo largo del desarrollo, si el niño durante los 2 primeros años escucha una variedad de sonidos, em, se van a desarrollar en su lóbulo temporal eh, ciertas conexiones neuronales que le van a permitir a él posteriormente reconocer dichos sonidos con facilidad y poder integrarlos y combinarlos en distintas palabras y oraciones. Es así que si un niño en esa temprana edad es expuesto a distintos sonidos correspondientes a distintos idiomas, también se le hará más fácil a lo largo de su desarrollo adquirir 2 o más idiomas e incluso durante la vida adolescente o adulta. El lenguaje posee una motivación social. El ser humano, así como mencionaba Chomsky con respecto a estas estructuras cognitivas innatas para la adquisición del lenguaje, también posee genéticamente una predisposición hacia las relaciones sociales. Somos seres, como mencionaba Aristóteles, un animal social.
Entonces tenemos un impulso natural a establecer relaciones con nuestra familia más cercana, padres, hermanos y luego con pares y con lo demás de la sociedad y la cultura. Y esta es la fuente principal de motivación para la adquisición y desarrollo de este lenguaje. Así como habíamos dicho entonces, encontramos que tiene dos funciones muy importantes: el expresarse, la intención de poder em, transmitir las emociones, pensamientos e ideas del sujeto, y también la posibilidad de comunicarse de manera social y poder establecer vínculos con otras personas. El pensamiento y el lenguaje dependen de la función simbólica. Como ya se ha estudiado las etapas del desarrollo de Piaget, el desarrollo cognitivo, se conoce que a finales del estadio sensorio-motor y a inicios de la etapa preoperacional y a lo largo de la etapa preoperacional, vamos a encontrar que se va desarrollando y consolidando esta función simbólica. Y evidentemente, el pensamiento, que tiene, entre otros elementos, una carga muy importante de lenguaje, por eso algunos autores incluso lo definen como el lenguaje interno, y el lenguaje articulado o la expresión del lenguaje y la comprensión del mismo requiere el poder conocer o comprender el código en el que dicho lenguaje está establecido y poder decodificarlo. Todo esto gracias a las habilidades simbólicas que ha desarrollado el sujeto. Más generalidades, encontramos que los adultos no consideran el lenguaje en toda su complejidad y normalmente se fijan mucho en los errores que los niños en el momento de su adquisición van presentando. Esto se debe a que, como se adquirió a una temprana edad, se siente el adulto que su adquisición no requirió demasiado esfuerzo y que finalmente todos los niños lo van a lograr sin mayores dificultades. Por ende, dan el lenguaje por hecho y su adquisición dan por hecho. De tal manera que se concentran demasiado en los errores que cometen los niños en la pronunciación, en la sintaxis, en el orden en el que ocupan las palabras, en la gramática, en la semántica y en la pragmática. Por ejemplo, la sobregeneralización es una cuestión que evidencia a saber de Noam Chomsky, las estructuras innatas cognitivas que tiene el sujeto para el desarrollo del lenguaje, porque jamás pudo haber escuchado un niño a un adulto expresarse con la palabra vinió al referirse con respecto al verbo venir en pasado. Pero si nosotros encontramos que el niño sobregeneraliza porque escucha que en el verbo salir se menciona salió, en el verbo comer, comió, en el verbo volver, volvió. Miren cómo el niño, sin haberlo escuchado jamás en ningún adulto, estas conjugaciones irregulares, si se puede mencionar, de los distintos verbos, evidencian estas habilidades innatas del sujeto para la adquisición del idioma, porque el niño va a decir vinió, sobregeneralizando la regla. Esto lo encontramos mucho también con género, con el número, en distintas expresiones que los niños van manifestando. Y los adultos se dedican a corregirles eh, estas excepciones que se encuentran a las reglas gramaticales. La adquisición del lenguaje determina la forma en que el niño percibe el mundo. Esto es muy importante, ya que en nuestro mundo, tanto natural como el artificial creado por el hombre, está expresado, comprendido a través de términos, a través de etiquetas, a través de conceptos y palabras que les vamos dando a los objetos y luego también a construcciones más complejas. De tal manera que evidentemente nuestro pensamiento va a estar conformado por estas palabras. Entonces, la forma en la que el niño ha adquirido el lenguaje, la cantidad de vocabulario que tiene, la comprensión que tiene del mismo,
la comprensión que tiene de los nombres que se le da a los objetos y fenómenos que le rodean, le van permitiendo a él comprender y le van permitiendo a él también percibir el mundo y estructurar una perspectiva con respecto a lo que está observando y viendo. De ahí que es tan importante el tema del lenguaje y como ustedes verán, prácticamente medio ciclo académico se dedicará al tema del lenguaje, ya que estaremos trabajando en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, importante la adquisición y el desarrollo del lenguaje. También vale la pena mencionar cómo la ciencia ha ido permitiendo la comprensión, el estudio, el análisis de estos fenómenos, de este fenómeno del lenguaje. Así se ha desarrollado la lingüística inicialmente y luego la psicolingüística. Entonces, ¿a qué hace referencia esta ciencia de la lingüística? Y en este caso en particular a la lingüística descriptiva. Este tipo de lingüística ha permitido estudiar los sonidos del lenguaje, el origen de los mismos, el orden en el que se presentan dichos sonidos, luego el orden en el que se presentan las palabras, todo esto en un contexto determinado. Esta lingüística descriptiva, en otras palabras, se ha concentrado en el estudio de la estructura, de las formas y de los modos del lenguaje, de tal manera que ha dividido su estudio en diferentes elementos que a continuación detallamos. El fonema, la unidad mínima del sistema de sonidos. En el desarrollo, inicialmente, se emite una gran cantidad de sonidos y luego por imitación se van seleccionando los que son propios del lenguaje. Entonces, el niño a lo largo de su desarrollo, en la etapa postnatal, de lactancia, primeros pasos, primera infancia, el niño va adquiriendo el lenguaje gracias a la imitación de los sonidos. Eh, Inicialmente es una imitación onomatopéyica y posteriormente le va dando sentido a cada uno de los sonidos que él va percibiendo. Es muy interesante esto, que los niños muy chiquititos, menores de un año, ellos comprenden muchas más palabras de las que pueden pronunciar o articular. Entonces, muy interesante cómo es en verdad ellos tienen una habilidad de comprensión. Entonces, los fonemas son esta unidad mínima del lenguaje. El morfema viene a ser la unidad mínima del lenguaje, pero no desde el punto de vista del sonido, sino desde el punto de vista del significado. En este sentido, pueden ser o no conjuntos de fonemas, porque hay algunas palabras que, siendo un solo fonema, o algunos morfemas, con un solo sonido o fonema, tienen suficiente significado. Asimismo, estaremos revisando nosotros entonces la sintaxis. Entonces hemos pasado por el fonema, el morfema, ahora la sintaxis, que es el patrón o el orden en que las palabras son presentadas. Existe un límite al número de palabras y al número de patrones. Entonces, en función de este limitado número de patrones que en cada lenguaje se desarrollan, el sujeto va aprendiendo a estructurar las palabras y de esta manera adquiere una comprensión más completa de las mismas. A esto podríamos llamar la construcción de oraciones o frases. En la sintaxis estudia entonces estos patrones, estudia las clases de palabras y las funciones que cumplen las palabras en los distintos lugares. Estos elementos son cosas que ustedes ya conocen, jóvenes. Los artículos, sustantivos, los verbos, el predicado, el adjetivo, los pronombres, son entonces eh, palabras que tienen distintas funciones dependiendo del lugar en el que están ocupando dentro de estos patrones llamados frases u oraciones. La desiniencia son los cambios en las palabras. También estudia esto la sintaxis, porque es importante a veces añadir prefijos, el número, el género o las conjugaciones de las mismas e ir aprendiendo y dominando esta diversidad. Las palabras de adición que permiten anclar unas palabras con otras para estructurar finalmente todo el lenguaje.
y las oraciones y